Hola, ¿qué tal? Yo soy Pamela Rus y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Vida Saludable, donde deseamos activar tu mejor versión. Hola, yo soy Alan Macié. En el programa de hoy hablaremos de una de las enfermedades más temidas y desde un punto de vista científico más fascinantes por todos los retos que ha implicado para mentes brillantes de todos los tiempos. El cáncer es una enfermedad muy antigua. El primer registro que se tiene de ella está en un texto egipcio escrito en el año 2500 a.C. El médico egipcio escribió en ese texto antiguo que había tenido un paciente al que le encontró masas abultadas en el pecho y dijo que se sentía como tocar una bola de vendas. También dejó para la posteridad su frustración. No había tratamiento. Por cierto, cáncer significa cangrejo en griego, nombre que se le atribuye a Hipócrates, a quien la forma de los tumores le recordaba al crustáceo. Tuvieron que pasar 44 siglos para que comenzaran a existir opciones terapéuticas que hicieran una diferencia. Veremos esto y más aquí, en Jóvenes en TV. Comenzamos. Cuando te dicen cáncer, ¿en qué piensas? Cuando mencionan esta palabra, inmediatamente entramos en pánico, en miedo, en una sensación de angustia al saber el impacto tan grande que tiene esta enfermedad en el cuerpo humano. Principalmente pienso en que es una enfermedad la cual te ataca la mayor parte de tu cuerpo y esta provoca a su vez que tengas mucho sufrimiento y dolor. Asimismo, esta afecta a cualquier persona sin importar la edad o condición social, y que en la mayoría de los casos, esta no se puede curar. Menciona partes del cuerpo en donde sea posible desarrollar cáncer. Podemos desarrollarlo en los pulmones, en el hígado, en el páncreas, en los huesos e incluso en la sangre. Las principales que yo conozco es en los pulmones, seno, sangre, huesos, piel, riñones, boca y en el sistema reproductor femenino. El cáncer es una enfermedad que empieza con el crecimiento sin control de una sola célula cancerosa. ¿Cómo puede pasar eso? Digamos que es la excepción a la regla. Cada cuerpo tiene miles de millones de células que en condiciones normales se autorregulan y cuando mueren, su lugar es ocupado por nuevas células. Pero una célula cancerosa no puede dejar de crecer ni de multiplicarse. La mutación que las origina les da una mayor capacidad para vivir, por lo que tarde o temprano sobrepasan en número a las células normales, creando graves problemas dentro del cuerpo que habitan. Esa sencilla y terrible mutación es el origen de una enfermedad que en 2015, según datos de la Organización Mundial de la Salud, cobró la vida de 8.8 millones de personas en el mundo. Desde la época medieval se buscaban soluciones. Los cirujanos de esa época crearon métodos quirúrgicos muy primitivos y terribles. Realmente no quiero imaginar cómo eran esas operaciones en una época en la que no existía anestesia. Tampoco existía la asepsia en los quirófanos, ni los antibióticos, así que aquellos pacientes morían por el cáncer, o por las deficientes técnicas quirúrgicas, o por una infección posoperatoria. El cáncer puede originarse en cualquier célula, es decir, en cualquier parte del cuerpo, en los pulmones, el cerebro, la piel, los ovarios, los testículos, los huesos, la sangre, la lengua, el estómago, el hígado, el páncreas, los senos, entre muchos otros sitios. Entonces, no hay un solo cáncer, en realidad hay muchísimos tipos de cáncer. Cada uno tendrá un comportamiento diferente, que estará determinado por el sitio en el que se encuentra y el grado de malignidad de las células cancerosas. ¿Sabes qué es un tumor? En la mayoría de los tipos de cáncer se forma una masa a la que se le conoce como tumor, pero es muy importante recalcar que no todos los tumores son cancerosos. Los tumores de células no cancerosas se conocen como benignos y los tumores de células cancerosas malignos.
A diferencia del pronóstico que tenían las personas con cáncer de siglos anteriores al 20, ahora existen no solo múltiples tratamientos y cirugías que pueden erradicar el cáncer por completo o ralentizar su crecimiento. También tenemos a nuestra disposición algo que no tuvieron todas las generaciones de mujeres que nos preceden: una vacuna para prevenir el virus del papiloma humano, causante del cáncer cérvico-uterino. Veamos la siguiente cápsula que nos explica cómo funciona esta vacuna. El cáncer cérvico-uterino es una enfermedad grave que afecta a alrededor de 83.000 mujeres en la región de las Américas cada año. Sin embargo, la mayoría de los casos de cáncer cérvico-uterino se pueden evitar si vacunamos contra el VPH, porque el cáncer cérvico-uterino comienza con una infección por VPH. El VPH es un acrónimo del virus del papiloma humano que es muy prevalente y se transmite a través de la actividad sexual. En algunas mujeres, el VPH conduce a una infección que puede causar displasia, un tipo de anormalidad en el cuello uterino. Y la displasia del cuello uterino puede progresar con el tiempo para convertirse en cáncer cérvico-uterino. Al recibir la vacuna, el sistema inmune es capaz de combatir la mayoría de los tipos de VPH que pueden causar cáncer cérvico-uterino. La vacuna del VPH se prueba exhaustivamente y muchos estudios grandes han demostrado que la vacuna es segura y efectiva para prevenir la displasia y el cáncer. Uno de los estudios para probar la vacuna se realizó de la siguiente manera: 16.947 niñas que no estaban infectadas con el VPH se dividieron aleatoriamente en dos grupos, uno que recibió la vacuna y un grupo de control que recibió un placebo que no protegía contra el VPH. 8.487 niñas recibieron la vacuna contra el VPH. 8.460 niñas recibieron el placebo. 2 años después, ninguna de las niñas que había recibido la vacuna contra el VPH tenía displasia en el cuello uterino. Entre las niñas que habían recibido el placebo, 53 niñas tenían displasia en el cuello uterino. Otros 2 años más tarde, 2 de las niñas que habían recibido la vacuna contra el VPH tenían displasia en el cuello uterino. Sin embargo, entre las niñas que habían recibido el placebo, 112 niñas ahora tenían displasia. Los estudios también consideraron el riesgo de reacciones indeseadas a la vacuna. La conclusión fue que los beneficios de la vacuna contra el cáncer cérvico-uterino superan con creces el riesgo de cualquier reacción no deseada. Desde entonces se han llevado a cabo muchos otros estudios sobre la vacuna contra el VPH. Los estudios han demostrado que la vacuna es muy efectiva y reduce el riesgo de cáncer cérvico-uterino si se administra antes de la infección con el VPH, es decir, antes de iniciar la actividad sexual. Hoy nos acompaña el oncólogo Héctor de la Mora para hablar de factores de riesgo para el cáncer, entre otras cosas que nos importan. Doctor, me encantaría iniciar esta charla preguntándole sobre los factores de riesgo que influyen o predisponen a que alguien desarrolle algún tipo de cáncer. ¿Qué nos puede decir de ellos? Hay varias combinaciones de factores que nos van a predisponer. Y estos son los asociados a hábitos de nuestra vida, a exposición a ciertas sustancias químicas, físicas o biológicas, y también los factores genéticos. Es decir, los factores ambientales, por ejemplo, fumar, el alcohol, la exposición al sol, las personas jóvenes que les encanta exponerse de manera extensa a la luz solar, también el sedentarismo y lo que comemos durante toda la vida, y una serie de factores biológicos importantes, por ejemplo, virus como el virus del papiloma humano que se adquiere de transmisión sexual, bacterias o los virus de la hepatitis que nos pueden provocar o pueden ayudar a que suceda el cáncer de hígado. Tener en cuenta que estos factores hacen que predispongas más a tener cáncer, pero no son causa. Es decir, habrá personas que se expongan a todo esto y no desarrollen cáncer. Sin embargo, la probabilidad es mayor cuando uno se expone a estos factores de riesgo. Doctor, ¿y la genética qué tiene que ver? ¿Qué pasa con nosotros si nuestros abuelos o tíos tuvieron cáncer? Habrá 3 categorías. Las personas que desarrollan un cáncer de manera esporádica, aquellos que tienen una predisposición un poco mayor porque su familia tiene cáncer, pero se asocia a factores ambientales,
como el cigarro o, por ejemplo, la luz solar, y habrá aquellos que sí tienen un defecto de nacimiento, que eso se los dejaron sus papás, uno de ellos, y ellos tienen la predisposición de hacer un cáncer. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre un cáncer agresivo y uno que no lo es? Aunque no hay una categoría, un cáncer agresivo y no agresivo, la propia historia y la velocidad de crecimiento te lo va diciendo. Es decir, habrá tumores que en un mes sean una masa gigante y está distribuido por todo el cuerpo. Evidentemente, ese es un cáncer muy agresivo. Y habrá cánceres que, aunque también tienen defectos y son células que crecen y hacen metástasis, es decir, viajan de un órgano a otro, de donde nacieron a otro, crecen muy lento y eso nosotros los consideramos como un cáncer menos agresivo. Doctor, ¿por qué el cigarro está tan vinculado con las muertes por cáncer? El tabaco, cuando una persona lo fuma, inhala a través de sus pulmones una serie de químicos tóxicos que nosotros le llamamos carcinógenos. ¿Qué son los carcinógenos? Son sustancias químicas que van a modificar mis genes. O sea, los genes de mis pulmones, de mi vía respiratoria, de mi lengua y además de sitios lejanos, porque el problema es que al entrar por los pulmones se absorbe a la sangre y llega a otros órganos, y esas sustancias químicas del cigarro van a provocar mutaciones en mis genes, haciendo que las células pierdan esas guías o esos controles que tienen normales, crezcan más y se vuelvan cáncer. Es decir, el cigarro tiene muchos químicos que hacen que nuestro cuerpo cambie y pueda llegar a ser cáncer. Doctor, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que han considerado fumar o que llevan poco tiempo fumando? Obviamente el consejo es dejarlo, ¿no? Tener en cuenta que es una situación en la cual está uno dejando una marca en su cuerpo de manera pequeña que uno no va notando y que a la larga va a traer problemas de salud muy severos. Entender que aunque yo sé que no es fácil cuando yo no siento ningún problema actual, que a futuro el cigarro me va a hacer demasiado daño. Entonces el consejo es dejarlo, buscar otras actividades, hacer deporte, hacer algo que pueda sustituir esta situación y evidentemente tratar o concientizar a sus amigos de que esta es una mala práctica y que me va a hacer daño y que eso me puede provocar a futuro problemas. Doctor, muchísimas gracias por esta plática. Está muy interesante todo lo que estamos aprendiendo. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con usted. Claro que sí. ¿Sabías que las mujeres deben ir con la ginecóloga una vez al año a partir de que inicien su vida sexual? La verdad es que es muy importante asistir a estos chequeos médicos para saber si no desarrollamos alguna enfermedad de transmisión sexual, para saber qué otros métodos nos pueden funcionar y para ver si no tenemos alguna herida relacionada a este ámbito. No lo sabía. De lo único que tengo conocimiento es de realizar la prueba del Papá Nicolau. Según la Organización Panamericana de la Salud, se estima que tan solo durante el año 2020 se dieron 20 millones de nuevos enfermos de cáncer y 10 millones de muertes por este motivo a nivel mundial. Solo hay una manera de ayudarnos a no estar entre los 30 millones de nuevos casos que los expertos prevén para el año 2040. Digamos no al tabaco, llevemos una dieta saludable, evitemos el uso nocivo del alcohol y tengamos suficiente actividad física. Aunque hay factores que predisponen al cáncer y que todavía no es posible controlar, como los genéticos o ambientales, sí podemos quitar de nuestra lista los riesgos que sí dependen de nosotros mismos. Los riesgos que sí podemos modificar son fumar, uso nocivo de alcohol, dieta poco saludable, sedentarismo. Lo mejor de todo es que ahora podemos saber que quitando estos factores de riesgo contribuimos a la prevención del cáncer y también a muchas otras enfermedades, entre ellas las cardiovasculares y la diabetes. Y hablando de prevención, veamos la siguiente cápsula sobre vacunación contra el virus del papiloma humano en Tarija, Bolivia. Antes de la cuarentena,
Hemos ido a concientizar a los colegios. Cada una entraba y se hacía vacunar en esta parte del brazo. Y sinceramente me siento tranquila, me siento mejor porque mis padres me alegra que hayan pensado en mi futuro. El tiempo que estábamos ya programado para la vacuna de la VPH lo estábamos realizando y justo ya queriendo concluir ya empezó la pandemia. Todos han ido saliendo positivos, porque como han ido tomando cada semana las pruebas al personal, después ya ha habido escasez de pruebas también, ya no había la PCR y en el transcurso de esos tiempos ya no había personal, todos con baja médica. Para la gente es gratuita la vacuna, pero el monto nosotros valoramos de esa vacuna, que es muy importante y salva vidas, ¿no? Entonces, por esa razón, más que todo, mi persona muy consciente, vamos a buscar niños casa por casa. La labor es muy sacrificada. Muchas veces vamos a una casa y nos dan con la puerta, salen primero los perros, después hay gente también que nos ve y sale. El mensaje mío sería que nuevamente la población asista a los centros de salud porque nosotros estamos ya prestando el servicio a la población. Yo les recomiendo a las niñas que se hagan vacunar, que no tengan miedo, porque les va a servir mucho para su futuro. Continuamos con el doctor Héctor de la Mora, especialista en oncología. Doctor, ¿qué tipos de cáncer son los más comunes entre adolescentes y jóvenes y cómo se pueden detectar? Curiosamente, en los adolescentes hay algunos cánceres que son más comunes. Por ejemplo, los tumores de cerebro, los tumores de los linfocitos, o son las células que nos deben defender, que se llaman linfomas, y otros que se llaman leucemias, que son cánceres de la sangre. El cáncer de testículo y de ovario, pero de un tipo muy peculiar que se llama germinal, y los cánceres de tiroides. Cualquier bolita, cualquier masa, cualquier situación, tengo que acudir con el médico. Doctor, ¿el cáncer se cura? Sí se puede curar. Es una enfermedad compleja, vamos a entenderlo como no una sola enfermedad, sino como muchas enfermedades. Es por lo tanto que cada persona tiene un pronóstico distinto con base a dónde se ha distribuido y qué tanto ha crecido. ¿Hay personas que se pueden curar? Sí, hay personas que se pueden curar. Doctor, me gustaría mucho conocer y comprender en qué consisten las opciones terapéuticas posibles para el cáncer. Las personas que tienen cáncer tienen dos posibilidades. Una posibilidad de curación, es decir, tratamientos que van a eliminar por completo las células malignas o el cáncer de mi cuerpo. Y habrá personas que lamentablemente, cuando son diagnosticados, el tratamiento no va a ser curativo. Sin embargo, los tratamientos van a permitir que yo viva más y viva mejor. Pueden ser cirugías, es decir, extirpación de los tumores, medicamentos como la quimioterapia y también radiaciones, que son tratamientos a través de ciertas ondas que van a lastimar el cáncer en puntos específicos. Doctor, ¿qué es la quimioterapia? ¿Cómo funciona? ¿Y hay muchos tipos? La quimioterapia es un término son medicamentos que se ponen, ya sean tomados o inyectados, que van a modificar el crecimiento de las células. Hay muchos tipos de quimioterapias. De hecho, actualmente ya no solo hay quimioterapia, sino otros medicamentos que también afectan la proliferación y el crecimiento celular, utilizando otros blancos. Existe la terapia blanco y existe la inmunoterapia, en la cual hace que nuestras propias defensas ataquen al cáncer. Entonces, hay muchos tipos
Y es importante que el médico le explique a los pacientes de manera clara qué va a sentir y qué efectos positivos y negativos se van a obtener con el tiempo. ¿Qué es la metástasis? Todos los cánceres surgen en una célula original en un órgano. Puede ser la mama, puede ser el testículo, puede ser la piel, puede ser la lengua, etcétera, etcétera. Las células, al hacerse agresivas o al perder estos controles de crecimiento, ya no solo se mantienen en el tejido, van a viajar, se van a salir del tejido donde nacieron, van a tener la capacidad de moverse y viajar a través del torrente sanguíneo como si fueran carreteras y se van a poner un nuevo tejido, es decir, es el tumor que ya viajó a un nuevo órgano y que tuvo la capacidad de desarrollarse allí. Doctor, ¿qué pasa si un paciente que requiere de una quimioterapia no la recibe? Habrá que ver el objetivo que tenía la quimioterapia, ¿no? Si la quimioterapia tenía un objetivo curativo y tenía una posibilidad de que se curara a la persona utilizándola, si no la recibe, pues evidentemente el tumor va a llevar su historia natural. ¿Qué significa esto de historia natural? Va a llevar su seguimiento o su crecimiento normal, a la velocidad que el tumor tiene programada. Doctor, ¿qué es la radioterapia? Es un sistema en el cual a través de ondas, de protones o de iones, van a dañar el DNA, es decir, los genes del tumor. Al dañar el tumor, van a hacerlo pequeño. La radioterapia está hecha para atacar un tumor que está en un sitio específico. Doctor, ¿el cáncer está vinculado con la edad? Específicamente sí. Las personas entre más años tengan y más se expongan a factores ambientales y además de sus propios intercambios de células, es decir, su propio crecimiento y su recambio de vida, eso hace que entre más grandes seamos, más probabilidades que desarrollemos cáncer. Si tuviera que dar un consejo de oro a los adolescentes de México para prevenir el cáncer, ¿cuál sería? No fumar, hacer ejercicio lo más posible. Esto es un hábito muy sano que además de muchos factores positivos también evita el cáncer. Mantener su peso ideal, el alcohol también evitarlo en lo posible, la dieta rica en frutas, verduras, protegerse de enfermedad de transmisión sexual, usar condón, evitar cualquier práctica de riesgo. Y el sol también es muy importante, que se eviten quemaduras de larga exposición. Tratar de usar protector solar como consejos para evitar el cáncer. Muchísimas gracias. No, de qué, un gusto estar con usted. Igualmente. Es hora de levantarse. Es hora de prepararse para el día. Es hora de aprender. Es hora de hacer la diferencia. Es hora de cuidarte. Es hora de ir a tu centro de salud. No dejes que el cáncer cervicouterino te detenga. Es hora de vacunarte. Es hora de hacerte un chequeo. Es hora de poner fin al cáncer cervicouterino. Infórmate en pao.org/fin-cáncer-cervical. Ojalá este programa te haya ayudado a comprender el cáncer, una de las enfermedades más antiguas y más incomprendidas entre todas las que aquejan a la humanidad. Lo interesante de las enfermedades es que motivan a algunas personas a hacerse preguntas encaminadas a descifrar sus misterios. Y cuando estas personas, científicos y médicos, encuentran una respuesta satisfactoria, la humanidad avanza, damos un paso importante. La estafeta del conocimiento se pasa de generación en generación y todos nos beneficiamos. Suena fácil resumir las acciones preventivas en come saludable, realiza ejercicio, no fumes, no bebas con descontrol. Llegar a algo tan sencillo y con niveles tan poderosos de prevención en la salud tomó siglos. Aprovechemos el progreso en conocimiento que nos fue heredado. Hasta pronto. No olvides que nos interesa escucharte, conocer tu opinión. Participa con Jóvenes en TV y haz este programa con nosotros. Vida saludable, activemos juntos tu mejor versión. Hasta la próxima.